Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy estamos con nuestra cuentita 100% free to play. Hoy vamos a traer el inicio de la nueva temporada con la nueva criatura anfibia de bandada. Vamos a ver su análisis, vale o no vale la pena. Vamos a traer un evento complicadísimo con nuestra cuenta VIP. Vamos a resolverlo. Y una noticia sobre las misiones secundarias, otro error por parte de Ludia. Porque no puedo hacer nada bien. Así que no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la información. Vamos allá. Bueno, aquí estamos en el inicio de la temporada del Pederpes Lux, un anfibio de bandada. Estas son las recompensas que vamos a poder obtener en el transcurso de la temporada de los 28 días. En lo que son free to play vamos a poder obtener 2 copias, llevarlo hasta nivel 20 en la temporada completa, ¿no? Una al 5000 y la otra al 15000 puntos. Los que son de forma de pago, el pase premium, van a poder llevar a la criatura hasta nivel 30. Les van a dar 4 copias. Y los que son gran premium van a poder llevar a la criatura con 7 copias y una copia adicional que la vamos a tener todos en el eventito. Entonces ahí sería los que somos free to play, vamos a llevarlo al nivel 20, los que son pase premium hasta el nivel 30 y los que son gran pase hasta nivel 40. Entonces esas son las recompensas que van a poder obtener, aparte de los recursos, obviamente muchos recursos, que eso sí siempre recomiendo que hagan las misiones para obtener todos estos recursos. Vamos a hacer un pequeño análisis de la nueva criatura de temporada. Bueno, aquí tenemos la nueva criatura de temporada en la que llegó el día de hoy. Tenemos un anfibio de bandada, chicos y chicas. Nuestro primer anfibio de bandada. Y realmente es muy bonito. Estéticamente podríamos decir que es muy bonito. Veámoslo a nivel 40. Brillante. Véanlo ahí. Todavía yo no lo tengo. En ninguna de mis dos cuentas lo tengo. Recuerden que aquí estamos hablando de cuenta free to play o cuenta VIP. Todavía no las tengo, pero son muy bonitas. Ahí se ve el reflejo. Son brillantes. Wow, qué bonitas. Qué bonitas. Bueno, vamos a lo que nos interesa. ¿Vale la pena o no vale la pena obtener esta criatura a nivel 40 a día de hoy? Primero tomemos en cuenta que es una criatura que tiene 3792 de vida con 395 de ataque. Tiene una producción de moneda de 121.652 cada 3 horas. Ok. Y es una criatura de bandada. Ya cuando decimos criatura de bandada decimos que es una criatura OP. Una criatura rota. Pero vamos a hacer la comparativa quitándole la parte de bandada. Porque si hablamos de que es criatura de bandada, no hay lugar a dudas que es el mejor legendario que tenemos en lo que son los anfibios. Al no haber otra criatura de bandada en anfibios, este es el mejor legendario anfibio. Hasta podríamos decir entre los mejores anfibios del juego. Por su característica de bandada. Recuerden cómo se juegan las bandadas, si no igual pronto haré un videito especificando esa parte en lo que son las bandadas. Ahora, quitando eso, solamente dejando las características que tiene de vida y ataque. Es un tanque. Es un tanque, ya de por sí las bandadas son tanques, este es doble tanque. Al tener 3792 de vida con 395 de ataque, vamos a hacerlo comparativa. Veamos con otros tanques legendarios anfibios que tenemos. Al Seymoira. Seymoira es el mejor tanque anfibio que hay en la actualidad. En lo que son legendarios, por si acaso. Legendarios, no híbridos, ni nada por el estilo, ni bits. Solamente legendarios. Seymoira, una criatura que pronto va a venir de intercambio y es el mejor tanque anfibio que tenemos en la actualidad. Con 3915 de vida y 524 de ataque. Le da de calle, con características solamente de vida y ataque. No tomamos en cuenta que son bandadas. Le da de calle. Vamos a otro más pequeñito, otro más bajito en comparación a este. Tenemos al Diplocerapsis. 3749 de vida con 564 de ataque.
Por ahí le gana en la vida un poquito, pero en ataque pierde. De igual forma, el Diplocerapsis es una criatura mucho más fácil de obtener en comparación al Pederpes Lux. Vamos al otro. Veamos con el Deinosuchus. El Deinosuchus tiene 3560 de vida con 599 de ataque. Sigue siendo un poco superior a lo que sería el Pederpes. Y en la última comparativa, el Eriops. 3754 con 503 de ataque. De igual forma sigue siendo un poquito superior. Lamentablemente, si hablamos de características individuales, el Pederpes Lux es el peor tanque anfibio que tenemos. Solamente características individuales. Pero obviamente es una bandada. Esa parte de bandadas es lo que lo hace buenísimo. Buenísimo. Ahora, ¿vale la pena o no vale la pena? Personalmente, no vale la pena. No vale la pena el gasto para el gran premio y poder obtener una criatura nivel 40. ¿Te va a ser útil para los nuevos eventos? Sí, de igual forma como las otras bandadas que existen en el juego. Pero el gasto es mucho en comparación a lo que vas a obtener, a qué beneficio vas a obtener. Yo recomendaría que obtengas sus 3 criaturas, máximo el pase premium, y tengas tu criatura nivel 30, hasta ahí nomás. Utilizable en los eventos y no haces un gasto exagerado. Y te esperas a que venga para desbloqueo más adelante. No lo recomiendo, no recomiendo el gasto. No es una criatura que vaya a decir se deslota de las demás. Ni como anfibio, ni como bandada podemos decir que el gasto se lo merece. Por lo menos eso es mi opinión. Ustedes vean qué les conviene. Vamos a lo siguiente. Bueno, vamos al menú de batallas y podemos observar los eventos que tenemos el día de hoy. El día de hoy es día de torneo. Recuerden esa parte, ¿no? Tenemos eventos de lucha por la fusión, reclama tu territorio. Bueno, yo tengo todavía en mi cuenta free to play, tengo todavía el evento de Ámbar, no lo he podido desbloquear. Es por la sencilla razón de que viene justamente el día de torneos y se me complica un poquito. Y tenemos el evento Choque de Esmeralda, que es el evento que venía en las misiones secundarias. El día de hoy que estoy haciendo la grabación, cuidado. No recomiendo que lo hagan todavía. Espero que no lo hayan hecho. Bueno, no sé, igual hoy el que estoy grabando ya tenemos un directo. Yo lo tengo que haber explicado, lo tuve que haber explicado. Quien no lo haya estado en el directo lo explico hoy, por si acaso. Lastimosamente ha habido un error en lo que son las misiones secundarias y por eso Ludia las ha sacado. En el momento que estoy grabando no están. No sé, cuando ustedes vean el videito tal vez ya lo estén. Así que no voy a hacer este evento. Lo iba a hacer para el video de hoy, pero al no haber la recompensa de misión secundaria, voy a esperarme el día de mañana a hacerlo. Esperar que ya regrese el menú de misiones secundarias. Para quien no ha visto cuáles son las misiones secundarias, son estas. Te diriges acá y aquí hay una pequeña viñeta, una pequeña pestaña en donde estaban las misiones secundarias. Al momento que hago la grabación, Ludia lo ha sacado. ¿Ok? ¿Dónde podemos observar eso? En el mensaje que dio aquí, ¿no? Problema con misiones secundarias. Hemos identificado un problema al completar las misiones secundarias y recolectar sus recompensas. Pedimos disculpas por las molestias. Estamos retirando las misiones secundarias hasta que podamos implementar una solución. Gracias por su comprensión. No sé si el día de mañana ya esté solucionado, porque ese evento todavía faltan 2 días. Voy a esperar. Si hasta el día de mañana no está solucionado, lo hacemos de igual forma. ¿Ok? Vamos a recoger la recompensa. Si mal no recuerdo son 10.000 puntos VIP. Excelente. Un sobrecito VIP. Muy bueno. Nos viene bien. Eres cruel, pero justo. Y vamos a seguir acá. Entonces, lastimosamente no voy a poder hacer esto. Pero es un evento complicadito. No es un evento sencillo. Vean lo que tenemos aquí. Tenemos 3 carnívoros, en donde nosotros tenemos que luchar
con 2 herbívoros y un anfibio. Yo en la mañana, ojo con esto, en la mañana, antes de que saliera el mensaje ese por parte de Ludia, este evento no decía 2 herbívoros, decía 3 herbívoros. Yo dije, Eres un enfermo, amigo. ¿qué pasa aquí, Ludia? Me estás poniendo un evento súper complicado. Porque me estás pidiendo 3 herbívoros para derrotar a 3 carnívoros. Y estos carnívoros no eran los mismos, eran otros. Entonces, yo cuando dije, oh my god, hacer este evento va a ser muy complicado. Pero después creo que lo solucionó, obviamente, porque cambió 2 herbívoros y un anfibio. Y ya lo puso un poquito más asequible, porque el anfibio es el que nos va a acarrear aquí la pelea. Entonces, ahí me quedé paralizado. Dije, no, ¿qué pasó? ¿Ok? Aparte de eso, tenemos torneo. Y cuando tenemos torneo, todas las fuerzas de nuestros guerreros, nuestras criaturas, están enfocadas al torneo. Y es otra cosa que también tenemos por aquí. Tenemos eventos como el de Super ADN, muy complicados. Son eventos difíciles que tengo que utilizar mis mejores criaturas para poder derrotar a estos. Vean estas cosas aquí, ¿no? Por esa razón que generalmente los fines de semana no hago eventos, porque estos me requieren criaturas muy fuertes. Y las recompensas, por lo menos esta de aquí, no es muy buena. Esta de acá sí, vale la pena. Vale la pena porque son Super ADN. Pero estos de acá no es nada bueno. Uno de esos eventos es malísimo. Y por lo menos tenemos el torneo. La única forma de hacer eso es cuando usted ya no haga torneo y se dedique solamente a los eventos. Bueno, estoy ahora en mi cuenta VIP. Para que no nos vayamos sin peleitas, voy a hacer un evento aquí en mi cuenta VIP. Vamos a hacer, obviamente, este evento de Super ADN, que siempre lo hago porque me encanta, obviamente, tener más Super ADN. Vean, las criaturas son fuertes, pero aquí sí tenemos muchas criaturas. O sea, aquí tenemos criaturas suficientes para pelear torneo y hacer eventos. O sea, hay por todos lados aquí, ¿no? Bueno, vamos a hacer este eventito rápidamente. Necesitamos carnívoros. Y carnívoros de los fuertes, chicos. No cualquier carnívoro. Tiene que ser de esos que ataquen y revienten. Vamos a llevar y llevaremos unos anfibios también mamalones. Vamos a llevar... Voy a llevar un Diplosuchus. Un Diplosuchus a nivel este y suficiente. Vamos allá. Wow, mira ese Segnosuchus. Ese Segnosuchus está bien fuerte. Que hasta me podría matar al carnívoro que tiene ventaja. Me lo cambia. Muy bien. Vamos a aguantar un poquito. Me guardó. Vamos a tener que guardar y a ver qué hace esta criatura. Guardó, chicos. Guardó. Me encanta. Me encanta que haya guardado. Tiene 3. Pegamos. Necesita 4. Se quedó con 1. Bien, bien, bien. Él tiene 1, yo con 1 también lo mato. Ahora el Segnosuchus tiene bastante ataque. Voy a guardar. Porque sabía que me iba a guardar, así que prefiero guardar. Tiene 5.
Te quedaste con uno. Yo te aguanto uno. Tienes 900. Uno te aguantaría nomás. Mira la cantidad de ataque que tiene. Y me puso... Y se me fue, ¿ah? Se me fue el sabido. Me pone 2. Si me pone 2 yo tendría 3 de ataque. Tendría que matarlo. Bien. Excelente. Siguiente. Te fuiste. Bueno, no es fácil. No es fácil. Son eventos bien complicados. Yo creo que obviamente Ludia lo ha hecho así porque si no estás jugando los torneos es porque ya tienes la criatura. Y acá tienes criaturas fuertes. Mira este otro. Mira, papá, este otro. Wow. Wow. Y necesitamos un anfibio de esos buenos. Vamos a llevar un Diplodocus al 30. Y es el más fuerte que tengo. El Diplodocus al 30 es el más fuerte que tengo. Y mira ese Erliphosaurus, ¿ah? Wow. Bueno, vamos allá. Tremenda bestialidad. Mira ese labirintodonte de nivel 1421. El labirintodonte de nivel 1400. Wow. Guardamos porque si le puedo aguantar 2 ataques. Este no lo aguanto. Tenemos que analizar bien la jugada. Se quedó con 1. Bueno, nos partió ya. Bueno, vamos, Diplodocus, vamos. Demuéstrale tu poder. 4, mira. 4. Wow. Le guardamos 4 y tendría que pegarme 4. Ojalá que me pegue 4 o si no guarde. 3 el desgraciado. Demonios. Eso no me gustó. Te quedaste con 1. Te puedo aguantar 1. Y a ver qué haces tú. Bien. Ya está muerto. Siguiente. Listo. Son criaturas que no voy a usar en torneo, por lo menos este día, el primer día de torneito. Pero como tengo muchas criaturas, no me preocupa, por lo menos en esta cuenta no me preocupa perder 9 criaturas en eventos. Vamos al siguiente. Tenemos al Gigacilocephalus. Necesito carnívoros potentes. Vamos a traer un Erlikosaurus. Vamos a llevar un Indominus. No. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a probar al Indoraptor, ya que muchas veces no lo han visto que lo juego. Y llevamos un herbívoro fuerte. Podemos llevar al Monty 1200, pero Eulambia es mucho mejor al ser una criatura big. Vamos allá. Listo.
A ver, para estos eventos son mis criaturas fuertes, ¿no? ¿Se acuerdan que una vez yo les he comentado que a veces no los utilizo en torneos, pero en eventos de estos complicados, sí. Estamos. Wow, tenemos un nuevo suscriptor por ahí de estar en la pantalla. Ahorita no lo puedo ver. Muchísimas gracias igual quien haya sido. Bienvenido a este humilde canal. Uy, me guardó. Eso no me gustó. Tienes 4. Lanzas 1. Oh, excelente. Te quedas con 3. Te quedas con 3. Ya le quitamos por lo menos, diría yo, el 30% de su vida. Ay, me sigue guardando. No me mata. Se quedó con 1. Hacemos el cambio, chicos. Hacemos el cambio. Me la puso más fácil. Hacemos el cambio. Viene el Volambia. Guardamos. Tienes 4. Bien. Viene Ricosaurus. Diablos, necesito gastar 4. Mira, no le gano por poco. No importa. Te fuiste Fukuisaurus. Y tenemos al tanque este. Y obviamente el Indoraptor se tiene que cargarlo porque ya no me queda más. Y terminamos. Bueno, es el único evento que generalmente lo hago el día viernes, porque el otro realmente no vale la pena. No vale la pena ni siquiera aunque tengas criaturas, el gasto, la energía. Cuando lo hago rara vez me salen criaturas muy raras. Bien. Bien, mírame, 40 ADN de Velociraptor. Bien. Ya, entonces le estaba comentando, este evento de aquí no vale mucho la pena. Realmente ni aunque tenga las criaturas para hacerlos, que las tengo, pero es que no vale la pena. Vean lo que me pide, lo que me quiere dar. Criaturas que ya tengo al nivel 40, la mayoría. Y la mayor probabilidad son los de acá abajo. Los muy raros. Esta es la mayor probabilidad. Y son 4 peleas. No son 3, son 4 peleas, son 12 criaturas. Es un gasto innecesario de energía, de poder, para hacer ese tipo de eventos. Ya, bueno, como les he dicho en mi cuenta VIP, Free to Play, perdón, no vamos a hacer esto. Lo dejaremos para el día de mañana. Y lo haremos y lo traeremos el día domingo. Así esté o no las misiones secundarias. Esto sería todo en lo que respecta al videito de hoy. Es un video corto, conciso, con información referente a la nueva criatura. En conclusión, no vale la pena. Para mí, no vale la pena. Con esto me despido. Nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.